Tenemos un cuadrito, May. Ahí está.
Buenos días y bienvenidos a todos. Me confirmas, Luis, si puedes escucharme. Sí, sin ningún problema. Gracias. Excelente. Pues buenos días a todos. Como les mencionaba en el chat, dimos estos 5 minutitos para que todos pudieran terminar de conectarse, para que todos pudieran ahí incorporarse de las actividades que estén realizando. Bienvenidos al Cosmetic Innovation and Trends Congress en esta 10ª edición en el año 2021, segunda edición de forma virtual debido al tema de la pandemia. Y bueno, pues esta es la tercera conferencia del primer día de nuestro congreso. Tenemos un invitado de lujo y vamos a estar cerrando con broche de oro este primer día del Congreso. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero darle la bienvenida y agradecer a Luis, quien nos está acompañando el día de hoy desde España, y a INIA, que es el Centro Tecnológico, por apoyarnos y por estar presentes con esta conferencia que genera tanto valor y pues van muy avanzados. Tienen algunas investigaciones muy innovadoras, con algunos temas que jamás me hubiera imaginado. Luis, ya lo estuvimos platicando hace unos días acerca de los temas que vas a estar tocando y realmente te agradecemos por estar aquí el día de hoy. Así que, pues, una cordial bienvenida a Luis Gil. Él es el conferencista que va a estar apoyándonos el día de hoy, como les mencionaba, de español, desde el Centro de Tecnologías AINIA. La conferencia que el día de hoy pues estamos brindando son las innovaciones en el desarrollo de un packaging sostenible, de unos empaques sostenibles, sobre todo para la industria cosmética e higiénica, y esto con el fin de tener esa confianza del consumidor, este consumidor que está cambiando, que está evolucionando y que ahora está más enfocado en temas verdes, ecológicos, en economía circular. Pues básicamente el fin de esta conferencia es dar una visión de distintos desarrollos de envase que ha hecho tanto Luis como algunos de sus compañeros y algunos otros que ya se encuentran dentro de la industria en Europa. También vamos a estar hablando de marcos legislativos, tendencias en el packaging, materiales plásticos para el envasado de cosméticos versus reciclados versus compostables. Ya nos vas a estar explicando a qué te refieres con eso, Luis. Y bueno, algunos proyectos realizados por AINIA en el sector de cosméticos, así como pues el marco de sostenibilidad para los envases, Biotubo y Urbiofin. Por favor, Luis, bienvenidos. Te dejo la cámara, el micrófono y todo. Te agradezco por estar aquí y esperamos con muchas ansias esta conferencia. Nada, muchísimas gracias a vosotros por habernos hecho partícipe de esta jornada. Gracias también a todos los organizadores y patrocinadores que permiten que estas jornadas sigan hacia adelante. Vamos a ver. No sé, ¿la presentación se ve? Sí, Luis, la vemos. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero, daros las gracias desde aquí, desde España y bueno, os voy a decir un poco lo que sería la experiencia nuestra que hemos tenido a nivel de packaging. Pero primero quizás pone aquí AINIA. ¿Quién es AINIA? Bueno, nosotros somos un centro tecnológico, estamos en Valencia. Valencia es la tercera ciudad de España después de Madrid y de Barcelona. Entonces, los centros tecnológicos, para que simplemente se hagan ustedes una idea, se crearon hace aproximadamente 25 o 30 años por distintas instituciones de aquí de España. En concreto, la nuestra fue el gobierno de la Comunidad Valenciana, que es donde nosotros nos encontramos, con el objetivo principal de dar apoyo a las empresas del sector. Las empresas del sector que había hace 25 y 30 años y que principalmente todavía tenemos aquí en España son lo que nosotros llamamos pymes, que son pequeñas y medianas empresas. El término de pyme ha cambiado, pero ahora son hasta 200 trabajadores, pero no hace mucho estábamos hablando de 100 trabajadores. Entonces, con la entrada de España en Europa y bueno, todo el proceso de externalización que hemos tenido, pues muchas empresas son familiares y de cierta forma había que darles un apoyo, un empujón en ciertos temas que ellos por sí mismos no tenían capacidad, temas de calidad, en temas de medio ambiente y en temas de investigación. Entonces, los distintos organismos pues, fueron creando una serie de centros tecnológicos. Nosotros, AINIA, somos el centro tecnológico especializado en el sector de lo que sería de alimentación y luego ya digamos por ente, porque lo que sería la normativa
de alimentación es muy parecida también a lo que sería cosmética, pues estamos también centrados en la cosmética. Se crean otra serie de centros pues, hacia el textil, hacia la industria plástica, hacia la industria del metal. Entonces, han pasado, digamos, esos 25 o 30 años y estos, digamos, serían un poco los datos que nosotros tenemos en estos momentos. Estos serían datos del año 2020, los del 21 no los tenemos todavía porque no hemos acabado el ejercicio y estaríamos hablando, nosotros hemos trabajado aproximadamente en unos 227 proyectos de I+D. Decir que INIA realmente es una asociación de empresas del sector. Estamos formados aproximadamente por unas 900 empresas del sector, tanto del sector de alimentación como del sector de cosmética, y cogemos todos los eslabones de lo que sería del sector y damos, digamos, apoyo a los distintos eslabones. Estamos hablando de 227 proyectos que son y luego aproximadamente unos 190.000 ensayos. Luego lo veremos que nosotros estamos divididos como en dos grandes unidades. Una parte donde hacemos lo que serían analíticas y una parte lo que seríamos también proyectos y lo que serían consultorías. Unas 370 consultas legales, en horas de personal estaríamos hablando de más de 1.300 horas de personal. Y tenemos una facturación aproximadamente de algo más de 16 millones de euros. ¿De dónde vienen esos 16 millones de euros? Pues vienen, por una parte, prácticamente un 70% es trabajos que hacemos nosotros directamente con empresas del sector. Al ser nosotros, digamos, una asociación, somos una asociación sin ánimo de lucro, lo que quiere decir es que los ingresos que nosotros obtenemos se reinvierten otra vez en la propia asociación, en actividades de formación, en actividades de planta piloto y demás. Entonces, para dar soporte, comento así muy rápidamente qué plantas piloto tenemos con los que damos soporte a lo que sería la industria aquí. Inicialmente trabajamos en España, pero bueno, tenemos lo que son también proyectos a nivel europeo, luego presentaremos alguno y hemos trabajado también con distintos países también de América del Sur y de otras regiones. O tenemos un laboratorio, lo que nosotros podemos determinar de química general, donde se hacen analíticas, lo que puede ser para alimentación, para envases y para cosmética, un apartado lo que serían cromatografías para ya detecciones más finas, análisis físico que puede incluir lo que sería rheología, o pueden ser ensayos de tracción o cualquier tipo de ensayo que se puede denominar físico, texturas y demás, un departamento o una planta piloto también para todo lo que serían ensayos de microbiología. Trabajamos los 365 días del año porque recibimos alertas a nivel de alimentación también, por lo que tenemos que estar trabajando, pues si hay algún tipo de alerta, si hay que hacer una retirada también de producto, participamos también en todo esto. Cultivos celulares también trabajamos. Estamos trabajando también con lo que serían desarrollos moleculares. Tenemos un laboratorio de nivel 3 donde podemos trabajar con virus. Una parte también trabajamos con lo que sería todo el tema del sensorial, con lo que son consumidores y demás, intentando averiguar lo que serían los gustos y las preferencias del consumidor. Una planta de aguas para tratamiento de aguas, una planta para tratamiento de biogás, que son, digamos, se produce por lo que serían procesos fermentativos de materia orgánica, una planta también de bioproducción, donde podemos hacer bioproducción con celulosas, microorganismos y demás, y obtener luego lo que serían los productos de alto valor añadido, higiene industrial, donde definimos y se ensayan las distintas partes de la maquinaria o de reactores para que los procesos de limpieza sean óptimos y no quede ningún tipo de residuos. Una parte de packaging, dos plantas pilotos de packaging a la que yo, digamos, trabajamos y yo pertenezco. Tenemos también una spin-off que es Altex, donde trabajamos con lo que serían fluidos supercríticos, que es una tecnología basada en CO2, donde podemos extraer colorantes, compuestos y demás, con, digamos, un grado de pureza muy alto y sin dañar lo que serían, las estructuras y las características de lo que serían los productos. Una planta de visión artificial, de espectroscopía, plantas para obtención también de alimentos, unas plantas para también extrusión de alimentos. Trabajamos también en cultivo de algas, porque las algas al final también son una fuente de
tanto de proteínas como una fuente de energías. Y bueno, realmente aulas de formación, y luego abajo podrán ver lo que sería también paneles para todo el tema de catas sensoriales. Voy a darle un pequeño paréntesis, lo que sería un poco la charla de la ponencia. Cualquier pregunta que tengan, si quieren, la pueden escribir en el chat, e intentaré acabar 5 o 10 minutitos antes y las podemos bueno, comentar entre todos. Vale, entonces empezamos ya con lo que sería, una vez que ya nos hemos presentado, lo que sería qué innovaciones hay en estos momentos en lo que sería en el packaging sostenible. Yo hablaría principalmente de 3 palancas. La primera palanca que nos estamos encontrando nosotros en estos momentos es la palanca de la legislación, seguida del consumidor, y luego que es un poco lo que está haciendo la industria. Cuando hablamos de la legislación, en estos momentos la legislación que nosotros tenemos en España viene, digamos, directamente de Europa. Europa es la que nos está marcando lo que serían las directrices que tenemos que seguir, no solo en España, sino en todos los países que pertenecemos a Europa, a la Comisión Europea. Indicar que lo que se hace normalmente es que Europa dicta lo que serían una serie de directivas donde se establecen lo que serían una serie de objetivos, por ejemplo, objetivos en este caso de reciclado, de reutilización, de eliminación de lo que serían ciertos materiales, y esas directivas luego se transponen a cada uno de los países. En este caso de España, digamos, la figura normativa sería la ley, las leyes. Y luego, cómo llevar a cabo esas leyes, estas serían lo que serían aquí los reglamentos. Las leyes y las directivas son prácticamente lo mismo. O sea, aquí lo que se hace es que se transpone lo que nos marca Europa, y el reglamento es cómo cada país llega a lo que ha marcado Europa. Entonces, el tema de lo que serían los residuos de envase es un tema que viene ya un poco de antiguo. La primera legislación que nosotros tenemos aquí en España viene del año 97, también proviene de una directriz europea que viene del año 96, y se basa prácticamente y entra en lo que serían los distintos pilares. El primer pilar, en lo que sería la jerarquía de residuos, habla de lo que sería de prevención. Prevención quiere decir que si es posible poner un producto en el envase, en el mercado, con la mínima cantidad de envase posible o la mínima cantidad de material posible, incluso sin envase, por decirlo de alguna forma, eso sería lo ideal. La siguiente parte sería la reutilización. Intentar volver a utilizar ese envase cuantas veces mejor. Posteriormente tenemos el reciclado. El reciclado lo que estamos haciendo es que ese material que nosotros ponemos en el envase, bueno, pues luego sirva para hacer otra serie de productos. Anteriormente estábamos hablando pues con un envase de cosmética o hecho de polietileno, de polipropileno, pues que se pueda utilizar pues para hacer bancos, para hacer sillas o cualquier cosa. El siguiente paso sería la valorización. Valorización es que saquemos un provecho energético. O sea, que nosotros podemos quemar ese producto y sacar una energía. Y por último paso, estaríamos hablando de la eliminación, lo que sería llevar ese material, lo que sería el vertedero. En estos momentos, esto era en el año 97, la gráfica que tienen ustedes a continuación es un poco cómo estamos los distintos países a nivel de lo que sea de reciclado en Europa. Y entonces la cantidad de material reciclado que nosotros estamos reciclando realmente estamos hablando de un 34, un 35%. Esto en los últimos años, bueno, pues se ha visto que no es suficiente y que hay que hacer un empuje, por lo que en los últimos años, bueno, se están introduciendo distintas medidas para favorecer primero la prevención, luego la reutilización y luego el reciclado. El tema del reciclado no es solo que el material se pueda utilizar en hacer otra serie de componentes, sino que exista un mercado para ese tipo de material y que ese mercado pues luego al final económicamente sea rentable. Entonces me explico un poco, y es que técnicamente cualquier material es reciclable. Podemos tener un material que tenga aluminio, que tenga polietileno, cualquier combinación, y al final, digamos, técnicamente se podría reciclar.
pero nos podemos encontrar que nosotros no tengamos lo que serían circuitos para conseguir que ese material sea realmente reciclable. Y que luego, si existe ese circuito, económicamente tiene que ser viable. Tenemos que tener en cuenta también que el material reciclado al final tiene un precio. Por ejemplo, estaríamos hablando de que el material virgen, 1 kilo de polietileno, puede tener un coste de aproximadamente 1,2, 1,3 euros el kilo. Si nosotros hacemos un proceso para la obtención de polietileno y estamos muy por encima de ese precio, lógicamente no va a ser viable, con lo que el material, aunque técnicamente pueda ser reciclable, económicamente no es viable, por lo que al final el material no se considera que pueda ser reciclado. Eso es un poco la tendencia que hay en estos momentos. Como comentaba, España aproximadamente está cercano al 35%, pero lo que nos está pidiendo un poco desde la Comisión Europea es que demos un salto más grande. Hace un par de semanas apareció aquí en España lo que era un borrador de lo que es la ley de envases y de residuos de envase. Entonces ya en esa ley ya se apunta hacia dónde vamos a ir en materia de envases y de residuos de envase. Hay que considerar que envase y residuo de envase se considera cualquier tipo de envase. O sea, si yo estoy poniendo un agua embotellada en una botella, eso es un envase. Pero si yo estoy poniendo una crema cosmética en un envase, tiene un envase. O sea, la ley de envases, los reglamentos, todo lo que estamos viendo en estos momentos, incide en cualquier tipo de envase, independientemente de sea para un uso o sea para otro uso. Entonces, como veréis, desde este año, que sería el 2021, hasta el año 2030, tenemos una serie de compromisos donde España se compromete ante Europa a alcanzar una serie, digamos, de objetivos. Entre los objetivos, por ejemplo, estamos hablando de que seamos capaces de pasar de ese 35%, si no recuerdo mal, de material reciclado, de plástico reciclado, hasta lo que sería un 50% para el año 2025. Entonces, en 4 años nosotros tenemos que dar un salto muy grande. Eso va a suponer que se tienen que hacer, digamos, una serie de iniciativas y que hay que hacer, digamos, una serie, digamos, de trabajos. Además de lo que se ha reciclado, la reutilización también se va a poner un poco en funcionamiento, y lo que sería la reducción de peso. Entonces, esto sería lo que sería el marco legislativo que tenemos aquí en España, pero que este marco legislativo es muy similar al que se pueden encontrar en otros países, como puede ser Francia o como puede ser Italia. Aquí he querido poner un poco cómo esto puede afectar al sector de cosmética y cómo afectará al sector de cosmética aquí en España. Por una parte, se van a prohibir lo que van a ser todo lo que son microesferas de plástico de menos de 5 milímetros que se añadan intencionadamente. Esto, digamos que sí que específicamente sería para el sector de cosmética, porque otros sectores, como pueden ser, bueno, cuando digo cosmética, estamos hablando de cosmética, podemos también trabajar en detergentes y demás, pero no es lo usual en lo que sería el sector de alimentación. Sí que se introduce un impuesto al plástico virgen, o sea, y esto es para todo tipo de materiales de envase. Lo que quiere decir es que este impuesto va a ser aproximadamente de 0,45 euros 0,45 euros el kilo de material plástico. Quiere decir que yo, por cada kilo de material virgen que ponga en el mercado, voy a tener que pagar 0,45 euros. Cuando hablamos de quién lo va a tener que pagar, realmente estaríamos hablando de los envasadores, que son al final los que van a poner el material en el mercado. ¿Vale? Entonces, si ese material, luego lo veremos a continuación, si ese material, en vez de ser 100% virgen, incluye un porcentaje de reciclado, digamos que va a tener una serie de bonificaciones. Lo que son inclusión de ventas en plataformas y medios digitales. Nosotros en el año pasado, por lo que era pandemia, estuvimos recluidos, por decirlo de alguna forma, prácticamente entre mes y medio y 2 meses
en nuestras casas y luego, digamos, hemos ido saliendo poco a poco. Esto ha favorecido ciertos negocios, como es el negocio digital y lo que serían las grandes plataformas como pueden ser Amazon. Entonces, este tipo de plataformas, de alguna forma, no estaban, cuando se hizo la ley anterior, que era en el año 97, bueno, pues no existían, su peso era muy pequeño. En estos momentos su peso ya es muy grande y en el sector de cosmético en España el mayor impulso que hemos tenido durante el año pasado son gracias a estas plataformas. Entonces, en estas plataformas también se va a incluir, o sea, cualquier producto que se venda a través de este tipo de plataformas, pues está dentro de lo que va a ser el marco legal que vamos a tener. Se pide también una reducción en peso de los envases, de aproximadamente un 13% respecto a la cantidad de envases generados en el año de 2010. Esto en el sector de alimentación es un sector, por ejemplo, que sí que se ha ido trabajando mucho, básicamente por un tema de costes, porque el material de packaging tiene un coste y el sector de alimentación es un sector donde los márgenes son muy ajustados. No, pero quizás en el sector de cosmética nos podemos encontrar con otra visión distinta, donde hay ciertos envases que se consideran envases de lujo o envases superfluos. Y entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, a ciertos, no sé, una botella que tenga un frasco, que tenga, digamos, una presencia importante de cantidad de vidrio que esté metido en un estuche donde tengamos un material plástico que hace de funda, con una serie de etiquetas, de tipografía, con dorados y demás. Bueno, pues posiblemente este tipo de envases también va a ser afectado y esta es una de las problemáticas que la industria de cosmética, a través de sus asociaciones aquí en España, pues han puesto de manifiesto también. También tenemos, o se dice que los materiales en el año 2030, los materiales principalmente donde esté el plástico, porque todo esto se está centrando principalmente en plástico, hay otra serie de materiales, como sería papel y cartón, como sería vidrio, como sería metal, pero el foco en estos momentos es el material plástico. Bueno, pues en el año 2030 los envases que se pongan aquí en el mercado, en teoría en España, deberán ser bien reciclables, con lo que hemos estado comentando anteriormente. Técnicamente todos son reciclables, pero tenemos que tener un circuito que permita que eso sea reciclable y luego económicamente han de ser reciclables también, o bien lo que serían envases reutilizables. Y luego también nosotros tenemos, o aparece un marco normativo para lo que serían los envases compostables y biodegradables. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en el mercado envases que están hechos a partir de, pues, no sé, hoja de palma o cualquier otro tipo de producto vegetal, donde se pone que el envase es compostable o que el envase es biodegradable, pero detrás de eso realmente no hay una serie de ensayos donde se dice, oye, mira, efectivamente, este producto o este material es compostable y cuando yo tengo el envase, realmente el envase sigue siendo compostable o sigue siendo biodegradable. A partir de ahora, cuando se ponga que el envase es compostable o que es biodegradable, detrás de eso tiene que haber una serie de ensayos que lo certifiquen. ¿Vale? Y luego, lo que hemos estado comentando anteriormente, aparece un régimen de responsabilidad ampliada a los productores de todos los envases. Aquí un poco lo que se quiere poner en manifiesto es como el eslogan de quien contamina paga. Un poco en España hasta hace poco los envasadores pagaban un precio por lo que sería la gestión de los envases. La gestión de los envases quiere decir, luego lo comentaré más adelante, nosotros tenemos una serie de contenedores donde se depositan los envases, digamos, clasificados según materiales. Bueno, pues la gestión de esos contenedores y que desde esos contenedores se lleven a la planta de separación, bueno, pues eso estaba, digamos, pagado en función de la cantidad de material que se pone en el mercado por cada uno de los envasadores. En estos momentos se da un salto más y es que lo que podemos encontrar es que hay envases que están en el suelo directamente o envases que tiramos a la basura y creemos que no corresponden. Entonces, ¿quién está haciendo, digamos, la recogida de esos envases? Normalmente son los municipios, las municipalidades que están recogiendo esos envases. Y ese coste que tienen en estos momentos, bueno, pues en estos momentos aquí en España no lo cargan a cada uno de los ciudadanos en un impuesto, digamos, que podemos tener lo que serían de basuras. ¿Vale? Pues lo que se dice es que ese impuesto de basuras no lo debe pagar el ciudadano,
sino que lo debe de pagar lo que serían los envasadores que ponen el producto en el mercado o los fabricantes de los envases, con lo que se añade, digamos, un plus a lo que sería esa gestión de los residuos. Se crean también una serie de puntos a favor y puntos en contra. Yo tengo como envasador que pagar una serie un canon, pero bueno, digamos que tengo una serie de bonus o tengo una serie de penalizaciones. Puesto los bonus, la parte de arriba, lo que sería en color verde, y en rojo, lo que serían las penalizaciones. Entonces, aquí estaríamos hablando de intentar no superar los objetivos mínimos de reciclado. O sea, si yo tengo que utilizar un 5, un 10%, un 15% de material reciclado, si yo supero esa cantidad, bueno, pues eso me da un bonus. Si yo estoy mejorando la relación entre el peso y el volumen, si yo estoy poniendo menor cantidad de material plástico de lo que yo ponía anteriormente, yo voy a tener un bonus. Si estoy mejorando la reciclabilidad, pues yo voy a tener un bonus. ¿Cómo voy a mejorar la reciclabilidad? Bueno, pues realmente son por lo que se denomina ecodiseño. O sea, yo cuando hago un envase, pues intentar que todas las piezas sean fácilmente extraíbles, que las piezas sean, digamos, de componentes, pues si es plástico, pues que todo sea plástico, intentando no utilizar aluminio. Si utilizo aluminio, que todo sea aluminio. Buscando, digamos, un poco facilitando la separación, intentando, si utilizo muelles, no utilizo muelles. Bueno, pues todo esto es un poco lo que serían las distintas formas de mejorar lo que es la reciclabilidad. Incorporación de materias primas secundarias a lo que podrían ser, pues aquí estaríamos hablando de que si puedo desarrollar materiales donde yo utilice otro tipo de materiales que en estos momentos son de desecho, pues esos también tienen un bonus. Y si yo utilizo lo que sea reutilización, pues también. Si yo, por el contrario, no estoy cumpliendo estos objetivos, incluye un número de componentes que dificulten la reciclabilidad o utilizo sustancias que dificulten el reciclado, pues entonces voy a tener, digamos, un bonus negativo. Sustancias que dificulten el reciclado muchas veces son tintas o son dorados o son metalizados. Digamos, todo esto está un poco todavía por definir, pero lo que quiero principalmente que vean es no tanto las medidas que estamos viendo aquí en estos momentos, sino qué tendencias estamos viendo ahora en estos momentos aquí en España y en Europa. La otra gran palanca que tenemos en estos momentos es el consumidor. Hemos visto que tenemos una palanca a nivel de legislación, que además es una palanca muy fuerte en Europa, y luego tenemos la palanca del consumidor. Nosotros hemos hecho distintas encuestas, como han visto antes. Nosotros tenemos paneles de consumidores y podemos testar un poco qué es lo que está pasando. Y entonces hicimos una encuesta a principio de este año sobre qué características tenían que tener los envases. En este caso era para alimentación, pero yo creo que se extiende perfectamente al sector de cosmética. Obviamente lo primero sería que cuando preguntas a un consumidor qué características tiene que tener un envase, lo primero es que lógicamente conserve bien el alimento o conserve bien el producto cosmético. Pero luego viene una serie de puntos, nos han estado diciendo, enumerando, luego los hemos agrupado, hasta 14 puntos distintos. Bueno, pues de esos 14 puntos, si se fijan ustedes, 5 puntos están relacionados con lo que sería sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos un punto, es que sea reciclable o hecho con material reciclable, que sea reutilizable, que sea ecológico, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que no sea de plástico, aquí ya está incluso diciendo un tipo de material, o que contenga la menor cantidad posible. Y luego también hablan de lo que sean biodegradables. Incluso nosotros tenemos estudios donde para ciertos productos, y curiosamente también por el margen que tienen y por la presencia que tienen, los productos cosméticos son uno de ellos, el consumidor está dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero siempre que encuentren lo que serían este tipo de envases más sostenibles y más ecológicos. Estaríamos hablando también, lógicamente, también de un tipo de productos, bueno, pues más naturales, por ejemplo, o más sostenibles. A la vez que tenemos un consumidor que sabe o que quiere ir hacia un sitio,
nosotros aquí tenemos muchísimas dudas, el consumidor tiene muchísimas dudas. Cuando nosotros le preguntamos al consumidor qué es reciclable, qué es un biopolímero, qué es biodegradable, qué es compostable, bueno, pues la verdad es que le generan muchísimas dudas. Nosotros hay que hacer una labor muy fuerte también hacia el consumidor para que realmente sepa los distintos términos y qué es lo que supone cada uno de estos términos. Comentar, bueno, pues nosotros tenemos ahora ya unos sistemas de separación que cuando nosotros consumimos un envase y vamos a tirar la basura, bueno, nosotros nos encontramos en estos momentos 5 tipos de alguna forma de papeleras o de posibilidades donde colocar nuestros productos. El que hemos tenido inicialmente hasta el año 97 es el gris, que es el que se denomina de restos, donde nosotros tiramos todo tipo de basura. Y luego a partir del año 97 empiezan a implantarse estos 3 contenedores, lo que sería el verde, el amarillo y el azul. El verde está destinado a lo que sería vidrio, el amarillo está destinado a lo que es material plástico y el azul está destinado a lo que es papel y cartón. Pues aún desde el año 97 tenemos muchísimas dudas, o el consumidor tiene muchas dudas sobre qué tipo de dónde tirar cada uno de los envases. Si el producto está manchado, ¿dónde lo va a tirar? A veces, si tenemos no sé, un juguete, una percha que es de plástico, lo tiro al contenedor de plástico, lo tiro al contenedor de restos. El consumidor sigue teniendo muchas dudas. Y ya en los últimos años se ha implantado lo que sería el contenedor orgánico. El contenedor orgánico únicamente está destinado a la basura orgánica que generamos, pues los restos de comida, los restos de la piel de una banana, de un plátano o de cualquier tipo de fruta. Fruta. Tiene un objetivo claro y es que este tipo de contenedores orgánicos, el compost que se obtiene a partir de esta serie de productos, pues es un compost que tiene un precio económico interesante y, bueno, y una calidad apropiada. Y bueno, el resto de contenedores nos valen sobre todo para hacer lo que sería una separación inicial de los envases. Pero ya digo que el consumidor tiene muchas dudas. A la vez que tiene muchas dudas, tenemos todo lo que serían las redes sociales. Las redes sociales, principalmente Twitter o cualquier tipo de red, se fijan en esto en muchísimas cosas. He querido poner 3 ejemplos un poco de cómo han ido distintas tendencias o distintas evoluciones. El primero, bueno, pues es, digamos, una especie de, digamos, de alguna forma de una propaganda positiva, donde se citan, en este caso ese Moda pertenece al País, el País es el diario que más se lee con mayor número de lectores aquí en España, por lo tanto es un canal importante. Entonces, bueno, pues aquí ya citan una serie de marcas de cosmética que realmente luchan contra el uso innecesario de plástico y entonces esto llega, digamos, a una serie de consumidores. Digamos, esto es, bueno, pues algo a favor. También tenemos lo que sería tweets donde lo que tenemos son llamadas de atención. Muchos productos de cosméticas tienen microesferas de plástico, por ejemplo. Muchos países ya los prohibieron y luego ponen aquí la bandera de Argentina, que esto viene justamente a colación con lo que eran la prohibición que va a tener todo el tema de los microplásticos y las microesferas. Pero luego tenemos también una serie también de tweets que ya van hacia empresas concretas. El último, por ejemplo, un tweet donde se dice: no entiendo que ciertos productos de su empresa estén sobreenvasados. Y entonces donde la propia empresa tiene que a la vez decir: oye, pues mira, estamos trabajando con materiales reciclables, o digamos de alguna forma se tiene que defender. Entonces tenemos a un consumidor, por una parte, concienciado con temas medioambientales, que a veces no sabe de ciertas bueno, de ciertas notas o de ciertos conceptos, y un grupo de consumidores, digamos, muy concienciado y que, bueno, que lanza sus opiniones al resto de consumidores. ¿Qué está haciendo la industria? Bueno, la industria ya antes de lo que, viendo un poco por dónde estaban viniendo los tiros y demás,
bueno, hace lo que serían grandes alianzas y hace lo que son grandes conciertos, grandes forums. Entonces aquí he puesto, digamos, las principales, principales compromisos que están alcanzando algunas empresas. La mayoría son del sector de alimentación, bueno, a PepsiCo, a Unilever, del sector también de packaging, a Nestlé, por ejemplo. Pero bueno, también aquí están ya lo que son empresas del sector de cosmético, donde ellos también tienen compromisos acerca de lo que sería la circularidad de lo que serían los materiales de envase. Cuando hablamos de circularidad, bueno, simplemente imaginemos un loop, una flecha que entra y que sale del mismo punto y donde el material de envase que estamos utilizando, una vez utilizado, se vuelve otra vez a utilizar para hacer ese envase o cualquier otro tipo de producto. Cuando hablamos de circularidad, estamos lógicamente evitando que cualquier tipo de envase vaya a lo que sería hacia vertedero. Y por tanto, tenemos que hacer una serie de acciones para intentar evitar eso y facilitar lo que sería esa circularidad o ese reciclado o esa reutilización. Voy a poner aquí también, a continuación, ciertas acciones que ya están haciendo algunas empresas del sector de cosmética y que hemos ido, bueno, testando y que os pongo. Bueno, aquí tenéis Lid, es una de las empresas que tenemos nosotros más grandes a nivel de distribución y entonces ya durante este año ya, bueno, pues ya anuncia que elimina lo que serían los microplásticos de su producto de cosmética, detergentes, lo que sería limpieza. Tener en cuenta que cuando simplemente a nivel legislativo ya empieza a haber rumores de que se van a implantar una serie de medidas, ya son las propias empresas, las grandes empresas o las grandes empresas de distribución las que se ponen a trabajar y son ellas generalmente las primeras en sacar productos que ya contemplan esta serie de cosas, en este caso la eliminación de lo que serían los microplásticos. Aquí tenemos, bueno, distintas opciones que hay o que ha sacado la industria también de cosmética, sobre todo para intentar disminuir lo que sería la cantidad de material puesto en el mercado y entonces, bueno, con una serie de envases que son de alguna forma no reutilizables, pero que tienen menos plástico y que sí que tienen, digamos, luego y están dentro de lo que sería un dispensador y que ellas mismas ya indican en lo que sería el etiquetado con un 60% menos de plástico, en este caso, de cada una, digamos, en función de lo que sería el plástico que estaban utilizando anteriormente. En la imagen esta posterior, bueno, pues para el cálculo de este 60% entiendo que han visto lo que sería la botella de polietileno frente a la bolsa estándar que tiene en estos momentos. Lógicamente también eso va acompañado de un sistema que permita colocar esa bolsa y luego el poder dispensarlo. Bueno, estos son distintos sistemas también que hay para facilitar lo que sería la reciclabilidad y luego también la disminución de lo que serían materiales de envases. Aquí tienen lo que serían principalmente trabajos que se han hecho o que están ya en el mercado con lo que serían tubos, bien para pasta de dientes o cualquier otro tipo de tubos. En este caso también tenemos para tintes o para cualquier tipo de cremas cosméticas, donde también muchas veces se indica, por ejemplo, aquí la reciclabilidad que tienen si se utiliza material reciclado. Incluso también aquí en Europa ya tenemos una serie de modelos o una serie de procedimientos para testar lo que sería la reciclabilidad. Cuando esos materiales pasan, digamos, estos estándares, pues también se incluye también como un sello de reciclabilidad. Este es un sistema lo que nosotros podemos decir de reutilización y aquí, bueno, pues L'Oréal desarrolla un sistema donde vuelve a llenar lo que serían sus envases un número de veces determinado. Esto obliga también, lógicamente, a que haya unos sistemas de higienización, que es lo que pues, se pueden ver aquí, lavado, secado con aire y esterilización con ultravioleta. Bueno, y luego se indica el número de veces que esto es utilizado. Las botellas son reciclables, contienen hasta un 25% de material reciclado. En el tema de incorporación a material reciclado, antes estábamos comentando
que tenemos un compromiso de llegar al 50% en material plástico en el 2020, en el 2025, perdón. Bueno, pues aquí ya estaríamos hablando de empresas que ya lo que dicen es que la cantidad de material reciclado que se están poniendo en sus productos estarían hablando ya de un 75%, y que además de eso, bueno, permiten eliminar de una forma los distintos componentes que tienen esos envases para facilitar lo que sería la reciclabilidad. Esto es un sistema básicamente de ecodiseño en donde se utiliza menor cantidad de material y, bueno, y luego además se consigue, bueno, pues digamos por el plegado que tiene la botella, que los envases ocupen menos espacio en lo que serían los contenedores, porque uno de los grandes problemas que tienen los envases es el volumen que ocupan en comparación con, lógicamente, con el peso que tienen. Y ahora ya os comento un poco experiencias que nosotros hemos tenido en esta línea, en el sector de lo que sea de cosmética. Nosotros ya hace años trabajamos con una empresa de aquí, de España, la empresa es Germain de Capuchin, y entonces el objetivo básicamente fue desarrollar un envase, que era, en este caso era un tubo que fuera compostable, para incluir una serie de cremas de que era su línea Nature. Entonces, para llegar a esto, que luego lo veremos más adelante, se hizo necesario, digamos, un consorcio de empresas. Es un poco la idea que luego quiero transmitir, y es que ciertos trabajos, ciertos desarrollos no pueden ser hechos por una empresa únicamente, sino que necesitan un núcleo de empresas. Bueno, en este caso teníamos una empresa que era Germain, que era la que es la fabricante de la crema, otra empresa que es Petroplas, aquí en España, que era el fabricante, digamos, del tubo. Hasta ahora estaban haciendo de polietileno. Y luego una empresa que lo que hizo fue lo que se denomina el compound, que es el material o la granza, el material con el que se va a fabricar ese tubo. Bueno, y luego hubo el apoyo de dos centros tecnológicos, en este caso nosotros, AINIA, y unos compañeros también que son AIMPLAS. Bueno, pues al final, por ella al grano, se consiguió un tubo de crema que era, conseguimos una caducidad aproximadamente para la crema de unos 2 años. Realmente estábamos buscando una caducidad mayor, estábamos buscando una caducidad de unos 3 años, pero los materiales que son compostables, que son biodegradables, muchas veces no tienen las mismas propiedades que tienen los materiales poliméricos usuales. Una de las cosas que pasa es que los tubos, la mayoría de los frescos, están hechos de poliolefinas, usualmente polietileno y polipropileno, que tienen una gran barrera a lo que sería la humedad. Estos productos tienen una cantidad de humedad alta, y al no ser la barrera de los materiales compostables tan altos, bueno, pues la vida útil que se obtenía era menor. Aún así, bueno, pues para la empresa fue un éxito y se utilizaba en lo que serían en promociones principalmente de su crema Nature. Este es otro ejemplo que hemos hecho, hicimos aquí, me voy a ir aquí al final, lo que sería una botella, un frasco, y está fabricado a partir de residuos, en este caso de patata. Esto sería, digamos, la patata, y a partir de lo que son restos de pieles y demás, es posible lo que se denomina una hidrolización, y a partir de ahí, en esa hidrolización, obtener azúcares. Esos azúcares, por una serie de microorganismos, son capaces de producir un biopolímero, que son PHAs, y esos PHAs los producimos aquí en nuestra planta, digamos, de bioproducción. Entonces, estos biopolímeros tienen la capacidad, igual que con nosotros cuando comemos, lo que hacemos es que aquellos alimentos o aquella cantidad de energía que nos sobra la transformamos en grasa. Bueno, pues ellos tienen la capacidad de esa energía transformarla en un biopolímero. Ese biopolímero, aquí lo que hicimos fue hacerlo, digamos, a gran escala. Hay un proceso de extracción, y a partir de ese proceso de extracción de ese biopolímero, bueno, pues se produce lo que se denomina un compound, que es un material, y a partir de ese material se puede, digamos, llevar a una extrusora y obtener lo que sería una botella. Y luego vemos aquí esa botella, al cabo de 84 días, se reincorpora, digamos, se vuelve compost, porque realmente es un producto totalmente compostable.
y, lógicamente, puede volver a utilizarse en lo que sería, bueno, para el cultivo de cualquier otro tipo de producto. Estaríamos hablando otra vez del concepto de economía circular, que es el que hemos visto antes. Otro ejemplo, y este lo estamos trabajando en estos momentos, tenemos un proyecto europeo que se llama Urbiofin. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos también es la gran cantidad de residuos urbanos, sólidos urbanos, que nosotros producimos. Sólidos urbanos, estaríamos hablando de basura orgánica. Alguna de esta basura se puede transformar en compost, pero bueno, tenemos ya, digamos, mucho compost y hay que buscar otros sistemas. Bueno, pues este es un proyecto europeo donde participaron, bueno, 5 o 6 países, donde lo que se está buscando es obtener productos de valor añadido a partir de residuos sólidos urbanos. El proyecto se llama Urbiofin. Nosotros, o yo personalmente, trabajo principalmente en la parte de biopolímeros, en la producción de polihidroxilalcanoatos y las aplicaciones suyas, ¿vale? Entonces, estos polihidroxilalcanoatos son los PHAs que hemos visto aquí anteriormente, y digamos que en vez de producirlos a partir de, digamos, en estos casos de restos de patata, lo podemos producir a partir de residuos sólidos urbanos, a partir de basura. Y en este caso lo que vamos a obtener es un material plástico. Este material plástico lo que hemos hecho ha sido testarlo con 2 empresas que amablemente se han ofrecido. Una es Walla y la otra es Veleda, que son 2 empresas de cosmético. Y entonces estamos en estos momentos en lo que sería un testaje con ellas. Y lo que se ha hecho es, aquí en la primera imagen podrán ver que lo que hemos hecho es una especie de barritas. La primera barrita sería el material que nosotros hemos obtenido, y la segunda barrita pues es el material que utilizan ellos normalmente, que es un polietileno o un polipropileno. Lo que hacemos es, del mismo material que tienen los tarros, hacemos estos sticks o estas barritas. Y luego podrán ver una serie de envases, y en cada uno de estos envases, bueno, pues se coloca una crema determinada. Hemos hecho muchos envases y muchos sticks. Y luego estos envases y estos sticks se meten en condiciones aceleradas. Lo que queremos ver un poco es qué evolución va a tener el producto y si estas cremas van a perder algún tipo de propiedades o el material va a transmitir algún tipo de propiedades hacia las cremas. Se analizan, pues no sé, lo que pueden ser pérdida de vitamina C, o si se incorporan algún tipo de producto, crema para lo que es crema para solar, que tenga algún tipo de protección ultravioleta, que suelen ser bastante problemáticas, pues cómo pueden afectar al material de envase o al material de packaging. Por ahora los resultados en estos momentos han sido todos buenos, y en estos momentos ya estamos en la siguiente fase, donde en vez de trabajar, digamos, con sticks o con barritas, estamos ya trabajando, se ha producido una inyección y tenemos una serie de envases. Esto sería, digamos, el top, por alguna forma, por decirlo, el top de los proyectos de I+D que hacemos. Pero yo entiendo perfectamente que una empresa que empiece o que quiere empezar a trabajar con temas de sostenibilidad, bueno, pues lógicamente no va a trabajar en este top. Tenemos que empezar a trabajar con una cosa que sea como mucho más sencilla. Nosotros lo que trabajamos también y lo que hacen las empresas es una especie de un sistema, llamamos auditoría, pero básicamente es, bueno, vamos a empezar un poco a ver en qué materiales o con qué productos pues, se puede trabajar. La idea de esto, que es una idea esencial, es que nosotros no podemos hacerlo todo como empresa. Incluso nosotros como centro tecnológico, con todas las imágenes que han visto al principio de lo que son plantas piloto y demás, nosotros nos apoyamos mucho externamente, pues, con las universidades, con otros centros, con otras empresas, y al final lo que creas es, digamos, una especie como de consorcio donde cada uno pone un poco su grano de arena. O sea, la idea nosotros aquí decimos en España, yo me lo como, yo me lo guiso, ya cada vez es menor. Hay que trabajar con asociaciones, porque si no puedes llegar a los objetivos que tienes. No hay que tener, en ese caso, miedo en algunos casos a dar cierta información. Sí que es cierto que todo lo que nosotros trabajamos se hace con acuerdos de confidencialidad, donde se establece muy bien lo que son los conocimientos de cada uno. Pero una vez que tengamos esa parte legal ya resuelta, es necesario lo que sería la cooperación. Yo creo que eso puede ser quizás el mensaje más importante
que les puedo dar desde mi experiencia con esta charla. Bueno, lo primero sería seleccionar, y aquí pongo un esquema bastante sencillo, una selección de la gama de producto. También por nuestra experiencia, si el día de mañana quieren cambiar el packaging de un tipo de producto, lo ideal es que no sea un producto que ya esté en el mercado. Es muy difícil porque, digamos, ustedes tienen una serie de consumidores con unas percepciones de ese producto. Si se va a cambiar, posiblemente el coste sea mayor, el envase sea distinto y nos podemos encontrar muchas veces que no vamos a tener éxito. Los mejores resultados los hemos obtenido nosotros con productos que se lanzan al mercado nuevo. Si voy a lanzar un producto al mercado nuevo, bueno, en ese momento es cuando yo debo seleccionar qué packaging voy a utilizar y qué quiero transmitir en ese packaging. Es importante definir los requerimientos. Cuando hablo de requerimientos de producto y requerimientos de envase. O sea, mi producto, qué vida útil va a tener, qué composición va a tener. Si esa composición le han incluido ustedes una serie de principios activos, bueno, pues qué evolución quieren como máximo que tengan esa serie de principios activos, o si son olores, o lo que ustedes consideren. O sea, qué requerimientos tiene mi producto hacia el consumidor. Y luego, ¿qué requerimientos ha de tener mi packaging también? Pues cuando hablo de requerimientos, pues en mi caso estaríamos hablando sobre todo de propiedades barreras a gases, que son dos, que son el oxígeno y que son el vapor de agua. Pero bueno, hay otra serie de requerimientos de estanqueidad y demás. A partir de ahí, abrir la mente, buscar alternativas de envases, preguntar mucho, juntarse y ver qué alternativas hay. Y para cada una de esas alternativas, cuantificar también qué es lo que nos van a dar nuestras alternativas respecto a lo que ya tenemos en estos momentos. Nosotros lo que se hace más o menos es una matriz donde por un lado entran los requerimientos, por otro lado lo que tenemos, los materiales de envase que tenemos y al final seleccionar una o dos opciones que queramos probar. Importantísimo probar la vida útil del producto en las condiciones que ustedes lo hagan, si es con consumidores o a nivel químico o a nivel organoléptico o a nivel microbiológico. Los estudios acelerados son bastante interesantes. Nosotros hemos hecho y he visto procedimientos también en distintas condiciones, a temperatura ambiente, a esa temperatura de refrigeración y a veces a 40 grados, de tal forma, nosotros, por ejemplo, los ensayos que hicimos en su momento, se consiguió asimilar un mes a un año, de tal forma que con un mes que nosotros se hacían estos estudios acelerados, podíamos suponer cómo se iba a comportar el producto al cabo del año. En 3 meses sabíamos que si iba a llegar a la caducidad que habíamos llegado. Por eso nosotros a los 3 meses ya sabíamos el caso, es que se les enseñaba antes de biotubo, que no íbamos a llegar a la caducidad de 2 años. En 2 meses sí que llegamos, pero al tercer mes ahí nos quedamos y tenemos que volver a retomar este proyecto y volver a mejorarlo. Y luego realizar pequeños prototipos donde nosotros podamos testar con nuestros clientes internamente cómo va a funcionar ese producto con pequeñas producciones que vayamos a ver. Y importantísimo también qué mensaje queramos hacer llegar al consumidor. Y qué nicho de población estamos buscando. Por ejemplo, por comentar algunas de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, es que curiosamente que podemos pensar que los jóvenes, yo digo en España, desconozco la situación allí, son los que piensan más en el tema medioambiental, en el tema de reciclaje y demás. Nos dimos cuenta que no, que eran aquellas personas, principalmente mujeres, que tenían entre más de 45 años, las que estaban más concienciadas con el tema medioambiental. Entonces, en función del nicho de población hacia el que vayan a lanzar ustedes su producto, es hacia donde deben de poner el mensaje. Y el packaging, al final, aparte de ayudarles a transportar o a conservar su producto, es un elemento de comunicación, por lo tanto, si es natural, si es biodegradable, todo esto son claims
que se pueden incorporar en el envase, pero lógicamente todos esos clients deben estar avalados por detrás. Es un poco también lo que he querido decir al principio. Yo no puedo poner que es un envase biodegradable si no tengo certeza y no he hecho ningún ensayo de biodegradabilidad, porque luego nos podemos encontrar que alguien en Twitter nos pregunte sobre la biodegradabilidad y nosotros no sepamos qué decir. Entonces, los mensajes deben de ser acordes un poco al trabajo que se ha realizado anteriormente. Y nada más, hasta aquí llego. Dar de nuevo las gracias a la organización. Me sabe mal porque al final ha sido una hora. El tema, la verdad es que da para muchísimo y voy a intentar ver alguna pregunta. Vale, voy a ver alguna que pone por aquí. Por ejemplo, nos ponen qué condiciones de soporte utilizan para los diferentes tipos de envase compostable. Entonces, hablo un poco de lo que es rápidamente la compostabilidad. Es la capacidad que tienen los materiales, digamos, de transformarse en materia orgánica. Entonces, para que se produzca esa transformación en materia orgánica, tiene que haber una serie de microorganismos. Los microorganismos son, digamos, de alguna forma, los que se comen, por decirlo de alguna forma, ese material, esa fuente de carbono, y lo transforman igual que nosotros hacemos en CO2 y en vapor de agua. Por lo tanto, si no hay microorganismos, los envases siguen siendo compostables. Tiene que haber microorganismos y unas condiciones especiales de compostabilidad. Tiene que estar en un medio compostable. Tiene que estar en la tierra, tiene que estar enterrado, tiene que haber una serie de temperatura. Y por lo tanto, si yo tengo un envase compostable y lo tengo encima de la mesa, estará encima de la mesa hasta la eternidad. No hay ningún tipo de eliminación anterior, a no ser que solo tiremos a un vertedero. Entonces, los envases compostables realmente no, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Sí que es cierto es que hay ciertos envases que tienen, materiales que tienen unas propiedades determinadas. Por ejemplo, hay un material que es el PLA, que tiene una temperatura más baja de lo que se llama la TG. Entonces, a partir de ciertas temperaturas, como pueden ser 60-70 grados, pues tienden a deformarse. Por eso es importante los distintos requerimientos. Y luego tengo también aquí un apartado de cómo certifican los claims. Todo lo que son claims está apoyado en normativas. Antes he puesto también la normativa de lo que sería envases de compostable, es la 13432 EN, pero hay normativas también para reciclabilidad. Entonces hay laboratorios o entidades privadas que se dedican también de alguna forma a lo que sería la certificar mediante ensayos esta serie de claims. Y no sé si... Estás en la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad, Luis? Pues he estado en la sección de preguntas y respuestas y ahora estoy en la de chat. Excelente, sí, Vale. iba a mencionar que ahí también tenemos. Vale, luego lo que estoy viendo es las bolsas y los empaques que dicen que son de maíz, papa y otros, de verdad son de estos materiales y son compostables. A ver, generalmente cuando se dice que un material es de maíz, a no ser que esté hecho de la hoja, no es de maíz. Procede del maíz. Cuando entonces lo que se hace básicamente es el maíz tiene dentro de su núcleo, digamos, del grano de maíz, tiene almidón. Ese almidón, a partir de ahí lo que se hace es que se extrae y bueno, y tienes un azúcar. Y ese azúcar lo que se puede hacer es por un proceso fermentativo, un ácido láctico. Y el ácido láctico luego se produce una polimerización y se obtiene un material que es el ácido poliláctico. Entonces, ese ácido poliláctico, en ese caso, o ese PLA, sí que es un material biodegradable y es un material compostable. No son de maíz, pero provienen del maíz en este caso. Lo que sí que es cierto también, y lo apunto, es que hay una tendencia a buscar, pero es lo que se denomina materiales biodegradables o compostables, digamos, de segunda y tercera generación. Lo que se busca es que el material no provenga de una fuente que sea una fuente de alimentación. Por ejemplo, el maíz es una fuente de alimentación muy importante
tanto en España como en lo que sería en todos los países de Sudamérica, por ejemplo, para lo que sería la creación de tortitas o cualquier tipo de productos. Lo que no tiene sentido es que este maíz, que está destinado al sector de alimentación, se utilice para la producción de materiales biodegradables o de lo que podría ser un biodiesel. Por ejemplo, porque lo único que estás haciendo es que esos materiales como tienen mayor interés en el mercado, lo único que vamos a conseguir es que haya una subida de precios. Entonces, la tendencia que se está buscando es a obtener materiales biodegradables a partir de lo que serían subproductos. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado, como los proyectos que han visto, en este caso estaríamos hablando de basuras, de residuos sólidos urbanos. También tenemos un proyecto donde hemos obtenido biopolímeros a partir del suelo láctico o de lo que podrían ser de restos de las aguas de industrias de zumos. Esa debería ser la tendencia a la hora de desarrollar biopolímeros, de lo que serían de subproductos vegetales o subproductos de la industria de la caña de azúcar o de cualquier tipo de fruta que ustedes tengan allí, antes que utilizarlo, digamos, directamente en el maíz, por lo que hemos comentado antes, por los daños que pueda hacer a lo que sería de alimentación. Vamos a ver. Entre los tipos de plástico, ¿cuál es el que más absorbe las propiedades ambientales hacia el producto? Vale. No entiendo si exactamente las propiedades ambientales se refiere a olores, por ejemplo. Si lo que estamos hablando de propiedades ambientales es olores, los materiales plásticos, en general todos, polietilenos, polipropilenos, poliamidas, EVOs, poliésteres y demás, se rigen por dos propiedades. Una es la barrera al oxígeno y otra es la barrera a la humedad. En general, los materiales que tienen muy buena barrera al oxígeno tienen mala barrera a la humedad y al contrario. En general, en cosmética, lo que se suele utilizar principalmente son polietilenos y polipropilenos. Esos materiales tienen muy buena barrera a lo que sería el vapor de agua, a la humedad, pero tienen mala barrera al oxígeno. La molécula de oxígeno es muy similar a la que pueden tener, a lo que se denomina a los olores. Por lo tanto, si no tenemos una buena barrera al oxígeno, no tenemos una buena barrera a olores. Entonces, todo lo que serían poliolefinas, polietilenos y polipropilenos no son excesivamente buenos a lo que serían barreras hacia olores. Si yo tengo, no sé, mi producto está cerca de algo que tenga un olor fuerte, estos productos, o sea, estos materiales polietilenos y polipropilenos, van a dejar pasar fácilmente esa serie de olores. Tendríamos que ir hacia otra serie de productos, o sea, otra serie de materiales. Son materiales más caros, por ejemplo, los poliésteres, los metalizados, el aluminio es un material excelente, el mejor material que hay en estos momentos en el mercado es el aluminio, es un material además totalmente reciclable y barrera a cualquier tipo de gas. Y si no, pues tendríamos poliamidas y podemos tener EVOs también. Y yo creo que yo he contestado, no, los envases de vidrio son una buena opción de cambio para los del plástico. El envase de vidrio es una opción fenomenal para el plástico. De hecho, el vidrio junto al aluminio son los dos materiales que son más barrera a lo que hemos estado comentando antes, a olores, a oxígeno y a vapor de agua. Son, digamos, las mejores barreras. Además, el vidrio es un material que es 100% reciclable. Por lo tanto, entraríamos ya en... no estaríamos hablando de que sea un 50% reciclable, sino que es 100% reciclable y el vidrio se realiza generalmente con un porcentaje muy alto también de vidrio, por lo que tanto es reciclable e incluye una proporción muy, muy grande de material reciclado. El problema son las tapas, que podrían sustituir las tapas plásticas. Las tapas las seguiríamos teniendo. Lo que sí que se está incluyendo, o sea, si hay una tapa porque hay que taparla, entiendo que es un tapón que se puede separar fácilmente y luego a veces se pone una serie de precinto para volver a separar lo que sería el producto. Lo que se está haciendo ya es que en el propio envase se incluye
dónde se debe depositar cada uno de los materiales. Por ejemplo, hay símbolos donde dicen el tarro de vidrio debería ir en envase de vidrio, esta parte de plástico debería ir al plástico, entonces se hace una tipografía. Y yo creo que no sé. Aquí también tengo otra que pone el cambio de legislación viene de los propios países y la presión de los consumidores. Yo estoy totalmente de acuerdo. La legislación en estos momentos para mí en estos momentos es la gran palanca de cambio que hay, y luego están los consumidores que están cada vez más concienciados. En estos momentos, aunque tenemos una gran cantidad de material plástico, los mensajes que se están recibiendo aquí contra el plástico también son bastante grandes. He visto distintos símbolos de reciclaje en Europa, 3 flechas, 2 flechas verdes. ¿Qué significa cada uno y qué implicaciones tiene? Vale. Normalmente 3 flechas estamos hablando de un triángulo, y en ese triángulo se incluye un número. Ese es un número que es obligatorio poner y que te dice qué tipo de material es. Entonces, puedo hacer llegar a la organización lo que serían las equivalencias. No me acuerdo en estos momentos, pero por ejemplo, igual puede ser el 3 es polietileno de alta densidad, el 4 puede ser polipropileno. Entonces, es un triángulo que puede llevar a confusión, porque sí, el triángulo que puede parecer que sería reciclabilidad, pero no, el triángulo en el centro debe llevar un número, y si no lo lleva el número, pues está mal hecho, donde se debe indicar qué tipo de materiales. Ya digo, un número va asociado a un tipo de material. Cuando estamos hablando de 2 flechas verdes, es el símbolo que hemos comentado anteriormente. Estaríamos hablando de lo que nosotros aquí llamamos punto verde. Al principio de la charla estaba comentando que los envasadores pagan una cantidad de dinero por incluir, por la gestión de lo que serían los residuos. Esto hace que en España o en toda Europa tengan que estar inscritos en unos sistemas integrados de gestión, que son los que van a poner esa serie de contenedores en las calles, van a poner los camiones para recoger lo que sería los materiales plásticos, y luego los van a llevar a las plantas de lo que sería de separación para luego posteriormente hacer el reciclaje. Entonces hemos comentado también que en función de la cantidad de material plástico que se pone, se paga una tasa. El pagar esa tasa permite incluir ese símbolo. Lo que quiere decir es que ese símbolo no se debe poner si no se está inscrito en el sistema integrado de gestión, ya que además suponen una penalización y no sería correcto. Solo los envases que pagan esa tasa deben de poner ese símbolo. Y aquí en Europa y en España, todos los envases comercializados a nivel de consumidor deben de poner ese símbolo, porque están obligados por ley a estar metidos dentro de un sistema integrado de gestión. Lo que quiere decir es que alguien tiene que estar de alguna forma pagando la gestión de los residuos de envase. Ese pago lo hacen los envasadores. Otra cosa es que luego ese coste lo vayan traspasando a lo que serían los consumidores. Pero el pago lo tienen que hacer los envasadores, y ese pago además, como hemos comentado anteriormente, va a ser incrementado. Y creo que ya me he pasado un poco de tiempo. Cualquier cosa la pueden hacer llegar a los organizadores, y ellos se pueden poner en contacto conmigo y les hago llegar las respuestas. Luis, si nos vuelves a colocar, por favor, la diapositiva de tu contacto, te lo voy a agradecer para todas las personas que nos lo están pidiendo. Vamos a responder una última consulta, si no es que ya la viste, pero si no me dices. Dice, el tiempo que va a tomar el cambio de uso de envases plásticos al uso de envases biodegradables, ¿es porque el costo es mucho mayor o porque la legislación es bastante difícil de poner de acuerdo a la industria política a nivel mundial? ¿Sabes aproximadamente cuándo vendrá este cambio para Latinoamérica en nuestra legislación de uso plástico en general, específicamente en Centroamérica? Puedo comentar aquí en Europa, en Centroamérica, la verdad es que lo desconozco. Hemos hablado de envases compostables. Realmente un envase compostable, o el material, estaríamos hablando de unas 3 o de 4 veces, tiene un mayor coste que un material normal. Por ejemplo, si hemos estado hablando que un polietileno podría estar entre 1,2, 1,3, 1,4 euros el kilo,
pues multiplicamos por 3, por 4 y a veces, dependiendo del material compostable, hasta por 7 veces. Lo que son, al final, estamos hablando de materiales caros. La Comisión Europea y aquí en España, los compostables digamos, es una línea de trabajo, pero no es la única línea de trabajo. Aquí se está trabajando mucho lo que sea la reciclabilidad y la incorporación de material reciclable en los propios envases. Entonces, ciertos productos tiene sentido utilizar un material compostable y ciertos productos no tiene sentido. Por ejemplo, una monodosis o un producto que llegue al contenedor, o sea, un envase que llegue manchado de producto. Ese envase que está manchado de producto porque, bueno, pues es producto cosmético que no se ha podido quitar del todo, o una salsa o cualquier tipo de producto que tengamos ahí, ese material es difícilmente reciclable. O lo que serían monodosis. Envases muy pequeños no se reciclan. Estaríamos hablando de, pues no sé, 5 o 6 centímetros. Cualquier tipo de envase que sea de un tamaño inferior a esos 5 o 6 centímetros es difícil reciclable. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan aquí a las plantas de separación, nosotros tenemos una especie de trómeles que hacen pasar por una serie de agujeros aquellos temas o aquellos productos que se consideran impurezas. Podemos tener una piedra o cualquier cosa de estas. Y entonces, si el envase es pequeño, pues se confunde con estas impurezas que al final se denominan impropios. Los impropios no se pueden reciclar. Por lo tanto, ahí podrías usar los compostables. En general, se debe utilizar sobre todo reciclable y, si es posible, incluso intentar eliminar material de envase o facilitar el reciclado. Excelente. Pues creo que con eso concluimos, Luis, el tema de los comentarios, las consultas y las dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, por hacer el esfuerzo. Yo sé que ya estás de noche en España. Muchísimas gracias a ti y al Centro AINIA por apoyarnos con esta conferencia. Seguro que varias empresas creo que están ahí interesados en tu contacto y evaluar algunas alternativas al respecto. Muchísimas gracias al público por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener la siguiente ronda de profesionales. Arrancamos con una dupla de Brasil y México. Después vamos a ver exportaciones hacia Estados Unidos y terminamos con otra dupla de Francia y España, tu compatriota, Luis. Así que, Luis, muchísimas gracias y a todos, por favor, conéctense el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Nos vemos, que tengan un excelente día y feliz provecho. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, Luis.